Hola amigos, yo soy Herbo. Te doy la bienvenida a una noche más de historias y leyendas. Te recomiendo ver este video a solas y en la oscuridad. Hoy en la oscuridad te contaré la historia del nahual. Estos provienen de la cultura náhuatl. Nahualtia significa esconderse u ocultarse. Y nahuali significa brujo de la noche, que espanta a los hombres y se lleva a los niños. Pero antes de comenzar, te dejo mi correo y redes sociales para que me escribas si es que tienes alguna historia paranormal que quieras compartir y desees se transmita mediante este canal. Así es que, comencemos. Los nahuales surgen en el México prehispánico, conceptualizado como un mago que puede transformarse en otro ser y que se convierte principalmente en animal, ya sea un jaguar, una serpiente, un ave, un perro, una comadreja, entre otros muchos animales. Aunque también es factible que entre sus metamorfosis tengamos la de viento, bola de fuego o meteoro. Es posible que aparezca como un ser pequeño con formas humanas. De acuerdo con la tradición prehispánica, los dioses aztecas, mayas y toltecas poseían la facultad de adoptar formas animales para interactuar con el ser humano. Cada dios solía transformarse en uno o dos animales. Se dice que cada ser humano está protegido y guiado por un animal. Cuando la persona nace, un animal está rondando el lugar donde está naciendo y ese va a ser su animal protector. Se cuenta también que durante su gestación desaparece 4 veces del vientre de su madre. Normalmente, tu animal protector se puede manifestar en sueños, pero puede darse la excepción y protegerte de un peligro en tu vida, presentándose en la realidad y en un hecho concreto. Mediante la magia, los brujos y chamanes podían establecer un fuerte vínculo con su nahual, de modo que sus sentidos se agudizaban notoriamente y podían poseer las habilidades de ese animal. Pero había otro modo de aprovechar al nahual personal. Quienes se adentraban en el conocimiento de las cosas ocultas lograban transformarse en su animal guía. La mayor parte de las veces, el cuerpo del nahual se convierte en animal, pero también se cree que simplemente permanece dormido sin transformarse, mientras ejerce su acción desdoblándose en animal. Este don lo recibían gracias a sus estudios, pactos con espíritus, la herencia de poderes paternos, la realización de ejercicios, lecturas de libros de magia o hasta revolverse en ceniza. Estos legendarios seres podían utilizar sus poderes para hacer el bien, generalmente al convertirse en una especie de vínculo con el mundo sobrenatural. Se consideraba que eran sabios, adivinos, poseedores de discursos, auxiliadores de sus semejantes, desencadenadores de la lluvia y repeledores del granizo. Pero también solían prepararse para otros propósitos, como la maldad, caracterizándose por hacer hechizos para seducir, lanzar conjuros y turbar a la gente. Por ello, a los nahuales normalmente se les teme. Se cuenta que hace mucho tiempo, en el pueblo de las Culebras, existió un hombre descendiente de los aztecas, que fue muy malo. Él era el chamán del pueblo. Por las noches, se convertía en animal, unas veces en toro y otras veces en jaguar, atacando a los pobladores por las noches.
Los viejitos sabios empezaron a sospechar de una bestia que atacaba a los niños y a los animales, y le advirtieron a la población de no salir cuando la oscuridad empezara a reinar. Mucho tiempo, los cazadores estuvieron al acecho de esta bestia, pero ellos fueron cazados por este ser. A veces, salían malheridos e iban con el chamán del pueblo, y lo único que les decía era: dejen en paz a esa criatura de la naturaleza. Él es superior a todos juntos. Déjenlo saciar su sed. Esto molestó a los pueblerinos, que empezaron a sospechar de él, y en una noche alumbrada solo por la luz de la luna, un hombre vio cómo el chamán se convertía en un jaguar. El señor, espantado, logró poner su vida a salvo y le contó esto a todos los hombres del pueblo. Esa misma noche salieron de cacería tras ese ser. Después de mucho buscar, lo encontraron atacando a un señor. Era el abuelo de uno de los cazadores, que había salido antes que los demás. Los hombres lograron herir a la bestia y lo siguieron hasta darle muerte. Cuando empezó a amanecer, fueron testigos de cómo esa bestia fue tomando aspecto humanoide, hasta ser de nuevo el mismísimo chamán. También, mi abuelo me contó una historia acerca de una bruja, que por las noches se convertía en un ave negra y salía a espantar a los pobladores, pero una noche, cansados de tanta maldad, le espiaron y vieron que al convertirse dejó su piel en el piso. Rápidamente buscaron sal y le echaron a la piel de la bruja. Cuando ella se la puso, daba alaridos de terror porque la sal le quemaba por dentro. Los pobladores la amarraron y la quemaron por todo el daño que había hecho. Esta otra historia es de mi amigo Pedro. Él y su padre Noel vivían muy felices en una finca cerca del norte de Veracruz, México. La historia que narraremos a continuación es totalmente cierta y real. La misma sucedió en el año de 1985. Todos los lugareños la han conservado como un hecho que jamás van a olvidar en sus vidas. El padre de Pedro era administrador de un poderoso ganadero. Don Noel y su hijo Pedro decidieron quedarse en el ganadero, ya que no querían que les cogiese la tarde en el camino, pues el trabajo de ese día había sido más pesado que los anteriores, obligándoles a quedarse. Aunque no se preocuparon porque tenían todo lo necesario para pasar la noche bastante cómodos. Los ayudantes, Pedro y Don Noel, decidieron cenar haciendo una fogata en el lugar, conversando sobre todas las actividades que les deparaba la semana entrante. Pero Pedro captó algo muy extraño. Mientras ellos conversaban, un fuego iba y venía en el potrero, algo aterrorizante para él. Don Noel y los demás, lejos de estar despavoridos, estaban sonrientes. Todos apoyaban la teoría de que ese fuego punzante, que iba y venía, pertenecía a brujas que se paseaban por el lugar. Ya era costumbre que los molestaran a esa hora, en especial en aquel lugar donde muchas ánimas les encantaba pasear a horas de la madrugada. Aunque Don Noel se mostraba bastante seguro de sí mismo, Pedro no lograba conservar la calma, obligándole a esconderse dentro del ganadero y protegerse con un pabellón. Las brujas eran capaces de oler el miedo, pero Don Noel, un simple mortal, podía oler el miedo de su propio hijo, cosa que le preocupó bastante. Por ello, entró al ganadero y fue por su hijo diciéndole: ¿de verdad crees que ese pabellón te va a proteger? Si las brujas te quieren hacer daño, basta con que sepan dónde estás para lastimarte. Nunca demuestres miedo. Luego de esas palabras, Pedro intentó dormir, pero era imposible e inquietante sacarse esas cosas que había visto esa noche.
En la mañana siguiente, notaron que entre los trabajadores faltaba alguien. Este llegó con la ropa rasgada a desayunar en el rancho. Les sorprendió su estado. Sin embargo, don Noel, que era quien daba la palabra, no dijo absolutamente nada y lo dejó pasar. Una noche, don Noel estaba durmiendo tranquilamente y le llegaron a tocar la puerta de su casa desesperadamente. Don Noel, necesito que atienda, por favor. El hombre salió asustado. ¿Qué pasa? Don Noel, debo decirle algo. El jefe de la comisaría estaba parado enfrente de la casa de don Noel y con una mirada seria le dijo: Señor, uno de sus trabajadores, Juan, es un brujo, practica magia negra y se convierte en una especie de lobo todas las noches para asustar a nuestros hijos en el pueblo. Además, acosa a las mujeres y ya nos está volviendo literalmente locos. Le exigimos que lo despida y lo mande bien lejos de este lugar, o usted deberá enfrentar los daños que el hombre está causando. Don Noel se rascó la cabeza y le dijo al comisario: déjeme dormir y me paso mañana temprano por su oficina. Don Noel cumplió y fue temprano a la oficina del comisario, explicándole que si no le probaba que el que estaba transformado en nahual era su empleado Juan, no estaba dispuesto a despedirlo de ningún modo. El comisario de la policía estaba consciente que Juan no se dejaría tomar pruebas mientras se transformaba, pero sí estaba seguro que era él, por la ropa que medio llevaba puesta como animal. Don Noel sabía que ese era un gran problema, pero no iba a despedirlo sin motivos. Él era justo y no iba a dejar que un simple hombre lobo dañara la imagen que tenía de uno de sus mejores trabajadores. Sin embargo, la gota que derramó el vaso para don Noel desafortunadamente ocurrió, pues Juan destruyó todo el trabajo que él mismo había hecho el día anterior. Lo peor es que dicho trabajo lo cobró ese día. Se embriagó tanto, que se fue a su casa a dormir. Y tanto le indignaron estos hechos a don Noel, que fue por su escopeta y marchó a la casa de Juan para propinarle la muerte, pues don Noel también tenía una mano justiciera demasiado severa. Pero gran sorpresa, que al llegar a casa de Juan se encontró con el comisario y un montón de gente. Juan no estaba en casa, pero don Noel notó a lo lejos que entre los matorrales se estaba ocultando. Fue el único que lo vio, mientras los demás estaban quemando la casa de Juan el Nahual. El hombre emprendió en busca del animal y soplando tiros al aire para apuntarle y matarlo, llegó a acertar. Pero cuando se acercó a mirar en dónde había quedado el cadáver, solo encontró la ropa de su antiguo trabajador. Al amanecer, todos estuvieron buscándolo durante varias semanas y luego pasaron años donde no lo volvieron a ver. Se dice que Juan o el Nahual aún vive por esos lugares después de tanto tiempo, y lo peor de todo es que su vida se ha alargado. Los nahuales viven más que los humanos, y como su hogar lo habían quemado, seguro con él también se fue ese libro de magia negra que le permitía convertirse en un animal feroz. Este ser animal humanoide vive en los campos y maizales, sale de noche y se alimenta de todos los seres vivos que encuentra. Si alguna vez llegas a ir a acampar por los campos o por los bosques de México, recuerda no tener miedo, porque esta cosa huele el miedo más que una bruja. Recuerda que es un nahual, tiene mucho más poderes y dejó de ser un simple mortal. Con tu miedo le alargas la vida y con tu sangre lo rejuveneces. Y bien amigos, aquí termina nuestra historia.
Si te gustó esta leyenda, dale like, compártelo y no olvides suscribirte si no lo has hecho, ya que me estarías apoyando muchísimo. Gracias y nos vemos pronto.